Hello, my TikTok friends. Today we're going to bring y'all another Bible study, right? Bible lesson. Amigos de TikTok, les vamos a traer otra lección, ¿verdad? Lección de la Biblia. Vamos a comenzar aquí en el segundo de Crónicos. We're going to start here in 2 Chronicles. We are bilingual, so we will bring this in English and Spanish. Somos bilingües, solo que traeremos esta enseñanza en inglés y español. Dios me los bendiga. Yo soy de Texas, ¿verdad? De Texas. Y, ¿verdad? Tuve clase español, solo que sé los dos idiomas muy bien. Solo que voy a empezar aquí en segundo de Crónicas, aquí en el 7 y el 14. Vamos a pensar en inglés primero. We're going to start here in 2 Chronicles 7:14. We're going to read in English first. It says, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and I will heal their land." Dios me les bendiga, Dios me les bendiga. Este nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo dice así en español: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraran y buscarán mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará su tierra. Entonces nuestra tierra está enferma. So that means our land is ill, sick. Amen. It needs to be healed. We need to be healed. We need to turn from our wicked ways. Nosotros somos enfermos. Tenemos que regresar de nuestras maneras, ¿verdad? Que son malas, ¿verdad? So lo que vamos aquí a estar estudiando. So here, he that has an ear, let him hear. El que tiene oído, ¿verdad? Que escuche la palabra del Señor. So we know that in the times of Lot, there was marrying and they were eating, marrying, and giving in marriage. En los tiempos de Lot, estaban comiendo, estaban casando, tomando, toda verdad, y se estaban dando en matrimonio. And just living it up day by day, and their sin deepened. Estaban viviendo la vida a todo, ¿verdad? Gozándose de la vida y su pecado crecía. And they became out of control. Sus vidas corrieron ya no estaban en control. And their sin was so bad that they wanted to know the angels. Su pecado estaba tan gran que ya querían estar con los ángeles. Sexualmente no está bien. They wanted to know the angels. And sexually, their sin led to their demise, and the times of Noah were the same, ¿verdad? Su pecado les causó la destrucción, ¿verdad? Y los tiempos de Noah eran iguales, son iguales, ¿verdad? Fueron iguales. The same way, the people drinking, eating, marrying, and giving in marriage. La gente estaba gozándose, comiendo, tomando y dándose en matrimonio, ¿verdad? They were the same. Their sin became so bad that God had a plan, and he instructs Noah. Los pecados estaban tan mal, tan gran, que el Señor tuvo un plan, y verdad, y él instruyó a Noé, to build the ark, para que hiciera el arca. And he instructs him how he wants it built. Y le dice a Noé direcciones como quiere que la haga, and how he wants it built. And it's built, then they save 2 of every kind of fowl, insects, animals, etc. Entonces ahí salvaron cada clase de insecto, de pájaros, aves, ¿verdad? Y animales. Y también los 8 fueron salvados, que era Noé y su familia. And the 8 were saved, which was Noah and his family. They got on the ark. Entonces se subieron al arca. And the rain begins. Viene la lluvia. And then the waters rise. Y las aguas se suben. Amen. And at first the people think nothing of it until it begins to flood. La gente no pensó nada de eso hasta que comenzó a subir el agua. And then they went on to get on the ark, but then it's too late. Querían subir a la arca, pero entonces ya era muy tarde, ¿verdad? Ya habían cerrado las puertas, the doors had been closed. So different prophets, etc., for different times. Hay diferentes profetas
para diferentes temporales. En ese tiempo era Lot, Noé y otros, ¿verdad? Y ahora el Señor ha escogido más profetas en estos tiempos que están teniendo sueños y cuanto, ¿verdad? Para traerles palabra. Como dice la palabra, los jóvenes sueñarán sueños y los ancianos también, ¿verdad? Like the Bible tells us that old men shall dream dreams and the young also, amen. So we have different prophets, amen. So different people are receiving different word from God for different times. So now God has put up ministries, evangelists, prophets, both young and old, that they dream dreams. El Señor está poniendo evangelistas, profetas, pastores, ¿verdad? De joven, de viejo, ¿verdad? Y sueñan sueños a veces. Y Dios les revela a muchos que viene y que está aquí. And God reveals to many what is coming and what's already here. And many, like in the day of old, turn away on deaf ears. Muchos, como en el tiempo de antiguo, ¿verdad? No escuchan la voz de Dios. They don't want to hear the voice of God. They don't want to hear him, what the Spirit is saying unto the churches. No quieren escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. They don't want to hear God's voice, and they're living it up. They're living up life. No quieren escuchar la voz de Dios y están viviendo una vida gozándose, ¿verdad? Gozándose en la vida. They're living up life. Life is good. For some of them, they don't want to turn from their wicked ways. Muchos no quieren voltear de su pecado. ¿Por qué están gozándose? No, hombre, ¿para qué? ¿Verdad? No quieren voltear de su pecado. They're not trying to turn away from their sin. Their days, their drinking, partying, their lifestyle, de tomar y fumar y bailar y todo en la vida que tienen ahorita, ¿verdad? They don't want to be bothered by a faith, by serving God. No quieren ser molestados por tener fe y servir a Dios, ¿verdad? They choose instead the golden calf and mammon, money. Escuchan mejor el becerro de oro y dinero, ¿verdad? The good life, and they have no compassion. Escogen la vida buena y no tienen compasión. For the poor, for the needy, no tienen compasión para los necesitados, para los pobres. And they show no mercy, no love. They're spiritually blinded. No enseñan misericordia, no enseñan amor, y están espiritualmente ciegos. And they don't want to give up the life that they're used to. No quieren dejar la vida que están impuestos. To get to know the Father, para conocer al Padre, Dios, o Jesús, ¿verdad? To give their lives to God. They don't want to turn from their wicked ways. No le quieren dar su vida a Dios, no quieren voltear de sus manera de vivir. But God is saying, turn from your wicked ways. El Señor está diciendo, voltea, regresa, ¿verdad? De tu manera de vivir, que es mal, ¿verdad? Y yo sanaré tu tierra, and I will heal your land. Turn from your wicked ways, I will heal your land. Our land needs healing right now. Nuestra tierra necesita ser sanada ahorita. Our world needs healing. Nuestro mundo necesita sanidad. And may have turned God away. Many have turned God away. Muchos han volteado sus ojos de Dios. Ya no quieren a Dios. And our land is suffering. Nuestra tierra sufre. Nosotros sufremos. Our children suffer. We suffer. You torture the Christians and you destruction comes. Torturas a los cristianos y destrucción viene. Change has to come. And Jesus at the cross said, Father, forgive them, for they know not what they do. El cambio tiene que venir. El Señor, en la cruz, Señor Jesús dijo, Señor, perdónale, no saben lo que hacen. For they know not what they do. We are asking the same thing that was done before we are crucified. We crucified Jesus afresh. And we're doing the same thing again. Estamos crucificando al Señor de nuevo, a Jesús, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo. Because we don't want to turn from our wicked. No queremos voltear nuestras vidas de pecado. We need healing in our land. Necesitamos sanidad en nuestra tierra. And he that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios me bendiga. Soy su hermana Ana Moreno. Búsquenme en YouTube, en TikTok y en Facebook. God bless you. Dios me bendiga. Señor esté con nosotros. El Señor está hablando. Escuchen su voz. Amén y amén.